Amigos, tenemos show, qué emoción. ¿Cómo va a estar la cosa? Que el 20 de enero hay show en el Market Teatro Ciudad de México, el show más grande de herejes hasta la fecha y se está agotando muy rápido. Rapidísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas, así que apúrense a comprar porque está volando. Es un teatro grande, va a haber stand-up de Bobby, va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita, y va a haber Análisis de canciones. Análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México. Compren sus entradas. Sonoro. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué bonito, qué emoción. Cada vez estamos más cerca de cosas bonitas que se vienen como nuestro show. Pero antes de hablar de eso, de mis confitriones y del temazo e invitada que tenemos hoy, hoy en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, traje un iPad. Este es un iPad normal. Ahí está. Ok. No se ve tan chico sí. ese. Es de Caro y atrás tiene estampitas así de niña. Me parece muy bien. Sí. ¿Cómo estás, querido? Estampitas acá son las religiosas. ¿Sabías que estampitas acá son solamente las religiosas? Sí, las figuritas son las otras, ¿no? No, aquí estampita es cualquier sticker, cualquier pegatina. Claro. Es un sticker. Sí. ¿Cómo está usted, señor abogado del diablo número 1? Mi querido Vasco. Estoy muy contento porque el 20 de enero Herejes se presenta con su show Obsesionados con Jacobo Greenberg, más análisis de canciones en el Market Teatro de la Ciudad de México, y todavía quedan algunas entradas. Para Querétaro no quedan más. No intenten comprar para Querétaro, no quedan más, pero para la Ciudad de México quedan algunas entradas. Así que acá está para la descripción para que las compren. Contentísimo también porque la campaña, pese a, el otro día me enteré, la reticencia de mis socios y amigos, la campaña para que lleguemos a los 100,000 suscriptores sigue siendo un éxito y ya pasamos, estamos en los 75,000. El problema es que estamos obligados a hacer lo que más odiamos en la vida y darle la razón a Vasco. Sí, pero ahora le voy a agregar un desafío a la campaña. No, le voy a agregar un desafío a la campaña en virtud de que está funcionando. ¿Cómo puede ser, gente, ustedes que escuchan Herejes el podcast, vengo a cagarlos a pedos a todos ustedes, cómo puede ser que este programa tenga 600,000 reproducciones mensuales, tenga ya casi 100,000 suscriptores y cada uno de estos sujetos que está acá tenga solo 16,000 seguidores en Instagram? Paren este video y vayan a seguirnos en Instagram a los tres. Por favor, acaricien nuestros dañados. Güey, yo creo que es porque nos sigue puro raza así, disfrazada de hereje, güey, testigos de Jehová, mormones. Síganos no igual, no quiero que me quieran. No quiero que me quieran, quiero que me sigan. Eso es lo único. Así que yo les voy a pedir, por favor, se suscriben en el canal, así llegamos a los 100,000 y nos empiezan a seguir a nosotros en Instagram. Es la parte 2 del desafío. Habiendo dicho esto, presenta al siguiente conductor. Sí, señor. Te voy a presentar al Joey Triviani de Friends. ¡Ah, qué triste referencia, güey! Sí, bueno, no es el que se murió. No es el que se murió. Yo sé que no es el que se murió, pero es triste hablar de Friends, güey. Quiero recalcar, ya lo había dicho en tus contenidos, lo mató Vasco por hablar de él el mismo día. Pido disculpas por hablar de él el día que se murió. Sí. Chale. Y ya. ¿Cómo estás, Corsario? ¿Todo bien? Muy bien, güey. Valiendo madre con el tráfico de la ciudad, apenas llegué, pero llegué así como en safe, güey, haciendo safe, y contento porque de lo que vamos a hablar hoy, güey, no mames, como que en México resonó mucho y una de las figuras más importantes de la historia moderna política del país, que es Salinas de Gortari, pues tiene mucho que ver con esta madre porque pues se dio acá como que en un momento crítico de México y que pues
se genera mucha historia, mucha mitología, mucho cuchicheo alrededor de este y ser. lo que sabe la invitada del tema ese que ahora esa es la mejor parte de hoy. Sabe tanto que escribió un podcast sobre el tema, pero nos va a prestar un poco ese conocimiento. Pero yo pensé, Corsario, que vos vendías merch. No sé por qué. Ya no. Ya se vendió todo. Okay. No, mentira. No, tenemos merch en chunchos.mx. Por favor, vaya usted y dele clic ahí al link que está abajito aquí en el video. Aquí. Le pica ahí y compre su playera de herejes porque necesito que nos vean. Cuando nos vean en internet o nos escuchen en Spotify o en cualquier plataforma de audio, lo hagan vestidos con el uniforme, por favor, cual secta que somos. Los vamos a revisar, ¿no? Como en honor a la bandera en esas escuelas católicas que te hacían así chequeo de todo. Eso vamos a hacer. Sí. Bueno, ya, pasemos con la invitada por fin. Nos acompaña hoy, amigos míos, Ana Paula Tovar. Ella es periodista, ha estado en diferentes medios como El País. También es compañera podcastera en podcast, es guionista, también hace de locutora. Es todo un estuche de monerías y viene presentando su nuevo proyecto que es El Chupacabras. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a todos, a Vasco, a Alejandro y a Roberto. Y pues nada. Ay, qué normal. Me sentí que mi mamá me estaba hablando. ¿Qué tal, Pues es que ya, ahorita vamos a descubrir que no soy mamá, pero ya estoy en edad de tía, de Botox. Ajá. Y vamos a descubrirlo por toda esta historia del chupacabras. Me tocó cuando era una teenager. Entonces van a empezar a sacar cuentas, van a ver. Estamos todos en el mismo rango. Sí. Estamos todos en el mismo rango. Sí. Pero está muy interesante porque cuando se nos plantea esta idea de que va a existir este podcast, nos dimos cuenta hasta dónde llegan las raíces y las extensiones de este tema del chupacabras, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí. Y la verdad es muy apasionante porque pega en la política, pega en la mitología, pega en nuestra tendencia hacia las creencias en lo sobrenatural y pega un poco en el terror ahora que estamos todavía terminando octubre. Así que es un temazo. No sé cómo se te ocurrió arrancar por ahí, pero es un gran tema, Ana. Pues sí, es un temazo. Justo, a ver, yo creo que yo desde niña tenía una curiosidad con el chupacabras porque, como dije, a mí me tocó como a los 12, 13 años, justo en ese momento de mi vida, que creo que también todo es un poco borroso. O sea, como que todavía tienes la inocencia de un niño, pero ya empiezas a pensar un poco como adulto, ¿no? Pero todavía puedes fantasear con muchas cosas. Y pues el chupacabras era ese ser con el que yo fantaseaba de niña. Ya ahora como adulta y como periodista, pues me empecé a interesar por él porque justo sentí lo que decía Vasco, que era una figura con demasiadas dimensiones. O sea, no nada más era como algo, como un mito mágico y de que, bueno, pudo haber sido un monstruo, pudo haber sido un animal, pero fue justo en un momento muy importante de la política mexicana, donde el país estaba como en cambios de todo tipo, económicos, es una era pre-internet, por así decirlo, popularización del internet, que es como a mediados de los 90. Entonces también eso le da otro ingrediente y pues por supuesto es un monstruo latinoamericano, que eso ya lo hace encantador. Claro. Sí. Es importante destacar esto que dices de los mitos, porque bueno, como ya lo hemos tratado en otros episodios, sabemos que los mitos existen y que son tradicionales, ¿no? Relatos tradicionales que intentan explicar de alguna u otra forma el origen del mundo, la naturaleza humana, los fenómenos naturales, las creencias culturales, en fin. Esto lo hacen a través de símbolos y personajes como arquetípicos que nos ayudan a comprender un poco pues, nuestro lugar en el universo y a enfrentar algunas veces los desafíos de la vida. También han sido fundamentales para la formación y transmisión de cultura, desde antiguas civilizaciones hasta lo que es hoy en día en la actualidad, ¿no? Y entonces a mí me parece bien interesante estudiar el estudio de este animal o como le quieran llamar. Críptido. Críptido, porque creo que encierra
mucho más cosas y mucho más interesantes que el ser en sí. O sea, que el animal en sí, ¿no? O que el críptido en sí. Habla mucho de cómo funciona la comunicación en el ser humano, cómo se transmiten este tipo de leyendas, habla mucho de nuestra naturaleza, ¿no? El lenguaje, cómo lo utilizamos, cómo transmitimos la información y qué queremos decir. Y a veces cómo se utiliza esa información para tapar otra, tal vez, o para disfrazar momentos, o para quitarle importancia a otras cosas para que parezca que no están pasando. Para darnos tranquilidad también, exactamente, ¿no? O sea, el saber, o sea, eso también tiene mucho que ver con la naturaleza humana. El creer saber qué está produciendo algo, por más que sea una fantasía, por más que sea algo sobrenatural, nos da tranquilidad, porque podemos ponerle un nombre, porque podemos expresárselo a otro, lo que vos hablas del lenguaje. Sí. Eso, digamos, desde la creación de las deidades hasta la creación de estos seres sobrenaturales, esta tendencia del humano a arrancar por lo sobrenatural antes de tener una explicación debidamente justificada y pensada, nos da la tranquilidad de poder ponerle un nombre. Así es. Y siempre lo que es previsible, lo que sabemos que es, por más que no tengamos la solución para eso, nos hace más fácil enfrentarlo. Entonces creo que la idea, ahora veremos y ahora nos contarán ustedes dos de dónde sale este chupacabra, que el nombre me parece maravilloso, o sea, no se le hubiera ocurrido a nadie de marketing, es claramente algo genuino ese nombre, pero tiene que ver con, hay un suceso urgente que está ocurriendo de manera reiterada que no me puedo explicar con lo que yo ya conozco. Entonces es algo que yo no conozco, pero necesito conocerlo para poder decirle a otros: cuídense de este ser. Entonces me imagino que tiene que ver con eso en términos generales, ¿no? O sea, el trueno, las mareas y el chupacabras, ¿no? Me parece que ocurre lo mismo y tiene mucho que ver con cómo somos, como bien decías vos. Y también tiene forma una cierta amalgama social, ¿no? Yo también lo vi, lo vieron ustedes, todo el pueblo, sí. Claro. Todos se unen para eso, ¿no? Nos están matando al ganado y no sabemos qué es, ¿no? Y a veces puede ser cualquier otra cosa, pero los une en una lucha común. Sí. Sí, Ana, decí. Yo creo que también son de esos fenómenos que te une el miedo, ¿no? Claro. O sea, sí, te une un poco no quiero que a mí me pase, entonces si alguien lo vio, pues explíquenos qué fue lo que pasó. Y eso pasa con el trueno, con la tormenta, o sea, como con los antiguos dioses, por así decirlo. Sí. O sea, cuando son cosas que te pueden afectar y que te generan miedo, genera como más comunidad o un frente para poder afrontarlo entre todos. Y Ana, en el caso en particular del chupacabras y Ale, que sé que vos también lo estuviste viendo, sí. ¿De dónde sale? ¿Dónde están las primeras apariciones? Sé que es Puerto Rico, pero no sé mucho más que eso. Es Puerto Rico, 1995. Sí. A ver, es un inicio bastante borroso también, por así decirlo, porque, por ejemplo, en el común de los mexicanos siempre dicen, no, pues es mexicano, aquí nació y alguien lo inventó. Después, cuando empecé a hacer la investigación, pues empiezas por el principio, ¿dónde salió esto? Y sí, el chupacabras es un ser mítico, nacido en Puerto Rico. La primera persona que lo describe se llama Madeline Tolentino. Es una mujer que es una enfermera ahora. Huye un poco el mito, entonces es difícil contactarla. Y ella, sí. Digo, yo, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de entrevistarla, pero entrevisté a una persona que la entrevistó, que es Benjamin Radford. Él es la persona que ha hecho como la investigación más larga y obsesiva clavada del chupacabras. Él es norteamericano. Y él sí fue a Puerto Rico y tuvo la oportunidad de entrevistarla hace como 10 años. Y cuando él entrevistó, a mí me dijo, Benjamin, la verdad es que a mí me pareció bastante sincera esta mujer. No siento que haya dicho nada falso, que yo creo que esa es otra gran dimensión del chupacabras y una de las cosas que me hizo entender toda esta investigación es que la verdad es súper subjetiva. Cada quien tiene su verdad. Y claro, los que lo cuentan realmente creen que existe el chupacabras. Es que independientemente del monstruo están las víctimas. O sea, sí hay animales muertos,
Sí, sin sangre, ¿no? O sea, me quería hacer una pausita aquí nada más para que el público sepa quién es Benjamin Radford. Es un licenciado en psicología, alma mater de la Universidad de Dartmouth College de Buffalo y de la Universidad de Nuevo México. Es miembro del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos, escritor de muchísimos artículos, autor de libros que versan sobre investigaciones y misterios inexplicables y paranormales desde un punto crítico. Probablemente es una versión nueva de un estilo James Randi, güey. Ese güey es estudioso de todo lo que gravita alrededor del chupacabras. De hecho, tiene un libro llamado El seguimiento del chupacabras, la bestia vampiro en la realidad, la ficción y el folclore. O sea, le ha dedicado mucho tiempo y es una persona que se ha dedicado a destruir mitos, investigándolos y buscando las pruebas que hay para ver si se sostienen o no. Entonces, creo que es una autoridad en el tema y me parece súper interesante que vaya a estar en este podcast y en el podcast el Chupacabras de Ana Pau y que además estaría muy padre conocer toda la investigación y todas las personas que entrevistó. Esta persona de Canóvanas, que es el municipio de Puerto Rico, donde fue el primer avistamiento de Tolentino en el 95, sería como que padrísimo que Ana Pau nos contara más sobre todo lo que habló con él, porque me parece que a partir de aquí es algo que no sé si todo el mundo tenga, es información privilegiada. Sí, es una biblioteca él, Benjamin, y como dije, a ver, yo siempre tuve la curiosidad de abarcar, es un tema súper amplio el chupacabras, y pues obviamente se fue como definiendo un poco más el podcast y no me dio chance de tocar muchísimas cosas que hubiera querido, porque pues me tengo que echar una serie de chupacabras de 2 episodios y no da. Claro. Al final porque tu enfoque es México y tu enfoque es la vinculación con la política de ese podcast. Exacto. Claro. Bueno, buenísimo porque nos deja todo lo demás a nosotros para este episodio, así que excelente. Excelente. Sí, no. O sea, yo exploro mucho lo que sucedió en México, cómo se utilizó en México, pero sí me voy un poquito para atrás para entender de dónde salió y entonces está esta figura de Madeleine, que es la primera. Que lo que pasa con Madeleine, que es súper interesante, y ahí es donde entra la cultura latinoamericana para mi gusto, es que ella dice, yo lo vi, y es así y así y así, o sea, lo describe, ¿no? Tiene unas crestas, tiene los ojos de tal forma, tal. Lo más curioso de todo el caso es, en el momento en que ella dice, yo vi a este ser de esta forma y así, al mismo tiempo pasan estos animales que empiezan a aparecer muertos. La mayoría con algunas heridas en el cuello, algunos sin algunos órganos vitales. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de 2 animales muertos, con un profundo orificio en la parte del cuello. Otros completos. Y entonces alguien muy listo conecta y dice, es la misma persona, o el mismo ser, el mismo depredador. Ella lo describe no como consecuencia de animales, de animales mutilados de ella. Ella ve... dice, o sea, ella vio el coso, pero ella no vio lo que hacía. Ella lo ve por la ventana. Ella lo ve pasar caminando por la ventana, según ella. Y ella dice, era algo terrorífico, ¿no? Parecido a un extraterrestre. Y lo vi justo pasar por enfrente de mi casa a través de mi ventana. Después de eso aparecen otros pobladores que mencionan haber visto a la bestia y lo describen como una criatura bípeda entre 1,20 y 1,50 de estatura. Tiene ojos grandes, púas a lo largo de la espalda, garras bien largas. No, Coco Celis no se parecería a este güey. Entonces, esta bestia, como la empieza a llamar la gente, era responsable de la muerte de los animales que está comentando ahorita Ana Pau. Entonces, les succionaba la sangre y perforaciones en el cuello. No es que ella dice, mis animales les chupó la sangre. Ella nada más dice que pasó por enfrente de su casa. Ella lo vio pasando y además ella no lo vio matando, por así decirlo. Entonces, más bien conectaron, algo está matando a los animales, no sabemos qué es un animal extraño. Y alguien dijo, tiene que ser el mismo. Ahora, lo del nombre es otra historia. No, el nombre tiene que ver con nosotros. Bueno, más ustedes. Un locutor muy famoso de la época en Puerto Rico
entra al aire y le dicen, oye, está pasando esto en Canóvanas y en Orocovis, que es otro lugar de Puerto Rico, y se están muriendo los animales, mató a bastantes cabras, o sea, y él dice, bueno, pues luego me cuentas más de este chupacabras. O sea, nació muy anecdóticamente el nombre. Mirá. Porque o sea que quien lo describe no lo nombra. Quien lo describe no lo nombra, lo nombra un periodista. No lo nombra. No, es un rompecabezas el chupacabras. No lo nombra quien lo describe. O sea, la forma en la que mata también fue añadiéndole. Al pobre chupacabras, la verdad es que le fueron añadiendo cosas, por así decirlo. Espectacular. También tiene mucho que ver el que estábamos presenciando el inicio del internet, ¿no? Estábamos, o cuando más estaba, pues estaba utilizando este medio para transmitir información. Entonces, pues que empezaban los ataques y que lo único que veían era pues a las víctimas, a los animales muertos, pues esto empieza a pasarse de boca en boca y gracias al internet se empieza a hacer viral. Entonces, también hay autores que lo señalan como el primer mito viral, güey, que es que se viralizó de esta manera por el internet. Y porque brinca muy rápido a América Latina y al sur del sur de Estados Unidos, América Latina. Pues tiene un recorrido extraño. Brinca primero ¿Cómo al es sur eso? de Estados ¿Cómo Unidos. llega al resto? ¿Cómo sale de Puerto Rico? Llega al sur de Estados Unidos Haciendo primero, reggaetón. Haciendo reggaetón, con salsa y con pasaporte gringo, evidentemente, porque llegó primero al sur de Estados Unidos. Se casa con Marc Anthony, el chupacabra. Y luego tiene... Pero también esa es una cualidad interesante del chupacabras, que haz de cuenta que nomás los latinos lo vemos, ¿no? O sea, como que es un monstruo que... ya volvió apareció a el chupacabras. suceder. El chupacabras de verdad tiene que aprender a operar cámaras. Sí. No es el chupacámaras, claramente. Lo siento, a todos los que nos están viendo en video, hay una cámara mágica que se mueve. Hay una cámara loca, pero entonces ya podemos dejarla así. Sí, ¿cómo salta entonces? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es su recorrido, Ana? Para mi gusto también tiene un ingrediente que es latino por completo, entonces es un monstruo mito latino y eso se refleja en que casi no lo han visto anglosajones en el sur de Estados Unidos, o sea, también se desarrolló en comunidades latinas, por así decirlo. Después del sur de Estados Unidos cruza la frontera caminando, entonces llega al norte de México. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Ok. Ajá. En una zona altamente ganadera, que ahí se había de dónde comer, y empieza a haber ataques a animales, pues sí, más ataques a animales un poco más grandes. Ojo, que esta es una estadística que encontré del chupacabras interesante y es, en general mata animales muy chiquitos, o sea, chaparrones o chiquitos y bastante indefensos. No es como que se pone al tú por tú con un caballo. O sea, claro. ¿Sabes? Entonces empieza a tener contradicciones. No, pero aparte el chupacaballos sería una película pornográfica, no sería un críptido. No, sería una cosa... Sí, sería mucho más complejo. No mames, güey. Que no sé, en Argentina, ¿cómo que chupacaballos? Bueno, ya, no me expliquen. Ya tú no quieres que te explique. No profundice cuando yo digo burradas. Por tu salud mental, déjalo ir. No me expliquen. Pero bueno, sí tiene como una evolución bastante rápida, porque para hacer esa época todavía no estaba. Cuando llega a México, llega 1996, el internet no estaba tan popularizado, entonces llega todavía en papel periódico y televisión. Claro. También hay que darnos cuenta que es una época y todos van a decir, es verdad, en la que había estos programas que ya no existen, que Ocurrió Así y Primer Impacto. Y Ciudad Desnuda.
Esos. Y no, o sea, Guau. todos esos programas muy amarillistas que la verdad es Ajá. que eran un gran medio para generar contenido. Y a la gente Sí. le encantaban esos programas. Eran súper vistos. Nos encantaban. No, se encantaban. A mí no. Muy directo, ¿no? Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en ese país del chupacabras. Como nos dice César Gaitán, desde allá el mayor temor es que vuelva a atacar. Ay, güey, Esos que tenías tenían, 10 años, esos no que seas tenían mamón, esos que Corsario. tenían en el público un extraterrestre y así también, güey. ¿Te Eran acuerdas? buenísimos, güey. O que diseccionaban aliens. Acá un periodista. En el que Congreso, digo, ¿qué? No. Pero Sí, llegamos ahí. el periodista que acá extendió el chupacabras, ahora después hablaré del chupacabras en Argentina, se llama Samuel Chiche Helblum. Y tenía, me imagino, no conozco los programas que están diciendo ¿Qué ustedes, nombre pero tan me elaborado le imagino. pusieron al chupacabras ahí en Argentina, güey? ¿Cómo? ¿Qué nombre tan elaborado le pusieron al chupacabras en Argentina? No, ese era el que lo extendió. Ok. No. Pero él diseccionó un alien, por ejemplo, entre otras cosas que hizo, y es el que, o sea, que entiendo para dónde iban ese tipo de programas amarillistas que extendían estas noticias, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Primero, ahí llega el chupacabras, ahí es donde aterriza. También en Puerto Rico lo hace muy famoso un ufólogo de Puerto Rico. Aquí en México, nuestro ufólogo estrella, Jaime Maussan. Claro. Y la verdad es que también en una época, eso les digo, como había mucho periodismo amarillista de ese tipo, también había como mucha magia, por así decirlo. Se iba a acabar el milenio. Venía el U2K, los extraterrestres estaban ahí volando. Es una época en la que Hollywood generó muchísimas películas de extraterrestres. Claro. O sea, Mars Attacks, Men in Black, Día de la el de Independencia. Sí. Entonces había todo esto por lo mágico, medio cambio de era. Y pues el chupacabras empieza a encajar muy bien en la narrativa, desde ahí, ¿no? Y esa es la narrativa mágica del chupacabras, por así decirlo. Pero hay otro personaje, y ahí ya me voy a meter rápidamente en política. Hay otro personaje en Puerto Rico que es el que le da como el empujón más fuerte, que era un político muy famoso que se llama Chemo Soto. Sí. Y Chemo Soto se hizo famoso gracias al chupacabras porque decidió que lo iba a cazar. Entonces él le da, o sea, él le da una dimensión real y Claro. le da una dimensión. Pues claro, si un político dice que lo va a cazar, ya no es una tontería de la gente del rancho, del granjero, del ufólogo. Entonces, Claro, como- ya le da una cosa más urbana, más oficial, más de trascendencia social, digamos. O sea, hay un problema con el chupacabras y la política lo va a resolver. Exacto. Bueno, Sí, tal vez así en los fue. 90 era así, pero ya si ahorita Samuel García dice que va a cazar al chupacabras, como que ya no Pues está. no. Sí, habrá gente que lo crea, güey. No sé. Me Híjole, estás no. diciendo sé. que le tengo mucha fe a Sí, Monterrey. güey. No sé. A la gente en general, güey. Dijo que le iba a tirar bombas a las nubes. O sea, no sé. Sí, Concedo hay el gente que punto. dice locuras todavía y la gente Concedo se el la cree. punto. Pero Sí. fíjate, Sí. a mí lo que me llamó mucho la atención fue que fue mutando el chupacabras. Muto también. Sí, Es muy en el diferente. 2000, depende. En el 2000, esta idea del chupacabras ya era muy diferente. Ya no parecía un extraterrestre, ya tenía más parecido como un perro, porque ya Total. andaba en cuatro patas. Le habían dicho primero que era un bípedo. Entonces, ahora el animal se desplazaba como perro, hacía como perro, mordía como perro y pues era perro, ¿no? O sea, los estudios que le han hecho muestran, porque, a ver, empezó gente a fotografiar al chupacabras. Siempre, güey. Eso Y siempre Ya hay videos. y a presentarlo como pruebas. Y entonces aquí, nuestro científico de cabecera de hoy, Benjamin Radford, dijo, espérate, güey. Si hay pruebas, yo quiero verlas, güey. Porque si hay pruebas, podemos hacer... Esto ya cambia todo el pedo, ¿no? Entonces él va a investigar, su investigación va a los ranchos donde están estas víctimas del chupacabras y se encuentra con ataques parecidos a las de un perro salvaje, lobo, coyote o cualquier animal de estos. Entonces, incluso hay un testimonio de una científica que ahorita les doy el nombre, por aquí lo debo de tener anotado, que ella explica que Alison Diesel
y ella explica cómo atacan los perros al ganado y a ese tipo de animales, a los chivos, a ese tipo de las víctimas que eran del chupacabras, que los muerden del cuello y les dejan los hoyos de los colmillos ahí, y al final, como no son animales que tengan la fortaleza, por ejemplo, de un tigre, un león que puede partir un animal con las puras garras, los dejan que se desangren. Entonces empieza a explicar muy bien que cómo funcionan estos animales y por qué muchos de ellos no tenían pelo. Porque decían, es que es lampiño. Y las fotos y los animales muertos que decían que era el chupacabras resultaban ser coyotes o lobos que tenían un tipo de sarna muy habitual del lugar donde estaba. Y como la piel se inflama de una manera muy específica cuando un perro tiene este tipo o un animal tiene este tipo de enfermedad, entonces si tú lo ves, si es un animal deforme, todo con la piel muy gruesa, rojiza, en partes negra y genera este aspecto que pues no es común. Y la gente tú te imaginas un lobo y te lo imaginas con pelo, ¿no? Muy bonito. Pero cuando veían estos animales, pues dicen, bueno, ¿y qué chingados es esto? Pues es un can, pero sin pelo. O sea, y con una enfermedad, obviamente, ¿no? Pero ella, Alison Diesel, es de la Universidad de Texas A&M, es especialista en enfermedades inflamatorias de la piel. Ella fue la que confirmó esa versión de las enfermedades que sufrían estos animales que eran encontrados y que se les denominaba chupacabras. Ok, pero también hay otras cosas. Apareció un esqueleto en el 2013 en México. Eso supongo que Ana lo tratará en el podcast Maussan en particular, pero la imagen es espectacular. Es claramente un perro todo deformado. También encontraron en su momento, en el 2017, una imagen del chupacabras caminando, y era que habían cortado un cuadro de una de las películas de Harry Potter en las que él se transformaba en hombre lobo. Sí, lo habían sobreimpreso en un campo. O sea, es evidente pero eso que ya tiene, hay o sea, eso ya fue mucho después. Eso es como en la 3, ¿no? Pero lo que te digo es que, o sea, está bien que se encuentre una explicación científica acá en Argentina también, pero la realidad, y me parece que va mucho más para lo que estaba contando Ana, que me gustaría que siga sobre el político de Puerto Rico. Hay mucho interés de falsificar chupacabras. Por más que alguien con buena fe vea animales que se parezcan y todo, esa gente seguramente... O sea, es necesaria una explicación científica, pero podemos partir de la base de que muchos de los que vieron al chupacabras tenían un deseo muy profundo de ver al chupacabras y lo iban a encontrar en cualquier cosa. Claro. Pero lo encuentra, lo caza. ¿Hay un final feliz a esta historia en Puerto Rico, Ana? No. ¿De ese político? En Puerto Rico se convierte un poco en lo que se convirtió casi en toda América Latina, que es así como un mito, un animal mitológico medio chistosón. O sea, ahí como que nos da risa, pero ya no nos da miedo. Ahora, yo tengo, por ejemplo, una alerta de Google que me manda todavía constantemente noticias del chupacabras y no ha dejado de suceder, por así decirlo. Wow. O sea, siguen saliendo noticias de estos videos o de que lo encontraron en un campo en Chile. O ahora siento que con esa dimensión de que puedes falsear un poco más los videos, porque pensemos que en el 96, 95, pues nadie tenía un celular a la mano con cámara y no podías hacer un video. No podías tener pruebas en ese momento, ¿no? Ahora sí existen pruebas, pero jamás se ha atrapado uno de estos seres. Sí. Yo entrevisté a un biólogo y es bastante interesante porque me dice, bueno, para que exista uno de estos seres, pues ya hubiera una cría, ya hubiera un verdadero esqueleto como es este que lo analizaron y era de un canino. Claro. O sea, como que sería muy complicado que no hubiéramos encontrado el Tendría chupacabras. que tener por lo menos como familiares genéticos, ¿no? Sí, y no tiene. Ahora, por otro lado, como ha cambiado tanto, que era lo mismo que decía Alejandro, ha cambiado muchísimo en el sentido de que en Estados Unidos es más un perrillo ahí con 2 patas, ojos rojos, medio diabólico. En México siempre ha tenido alas. Siempre. Ok. Es un animal alado. Yo no sé por qué en México nos encantan los animales alados. Hablé con un antropólogo también que me decía que eso tiene un poco más de relación como con un país muy católico, porque todos
seres alados, como que chupan sangre, tienen relación como con vampiros y eso es súper Diabólicos. judío-cristiano. Súper Ok. judío-cristiano. Claro, los No tiene ángeles nada- y los demonios, ambos tienen alas. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces Pero me también dijo, hay seres prehispánicos con alas, ¿no? ¿O no? Sí, los alebrijes. sí hay seres Algunos. prehispánicos con alas, pero no hay seres prehispánicos con alas demoníacos, por así decirlo. O sea, de hecho, ok. él me decía, los murciélagos en la cultura indígena prehispánica son bastante valorados, no son animales malos. Sí, no. Claro. No, Toda esa porque idea del Quetzalcóatl era vampiro, bro. era una serpiente emplumada. No recuerdo si tenía alas, pero tenía tirados como de pájaro, güey. Tenía plumas. Claro. Sí, ajá. No, Pero no está mal visto. Lo que vos decías de cómo se ha extendido, yo acá tengo que se han denunciado, sin que nunca se encuentre evidencia, por supuesto, ataques de el chupacabras en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, o sea que es isleño también, Panamá, Paraguay, Los océanos Perú, le hacen los mandados. sí, Sí. Perú, Uruguay. Es que no lo hayan encontrado en Uruguay, eso me sorprende. ¿Verdad? Ahí debería haber sido más fácil que lo encuentren. Porque hay 3 millones de personas, o sea, no hay tanta gente. Contás el 3 millones uno, es el chupacabras, o sea, no es tan difícil. Y, Pendejo, güey. claro, aparte, imagínate, lo convocan a la selección, no tienen tanta gente. O sea, si había un lugar donde lo iban a encontrar era el Uruguay y Venezuela, pero también se han registrado casos en los que se lo vincula con el chupacabras en China, Filipinas y Rusia. Y Si bien- Rusia. sí, Ah, sí, perro. exactamente, exactamente. Ahora, para concentrar en algunos en particular, porque no quiero entrar mucho en México, porque sé que ese es el objeto del podcast que quiero que la gente vaya a escuchar. ¿Qué es lo que Y yo queremos quiero- vender hoy? O sea, y queremos yo que quiero ir a escuchar. terminen este capítulo y que vayan a Claro. el chupacabras. Eso es Yo, si quieren- lo que queremos. Si quieren, les cuento un poco de 2 apariciones. Una en Argentina, que sé que Ana también la estuvo estudiando, y otra en Chile, que son muy simbólicas y hacen un paralelo de lo que estaba diciendo Ana de Puerto Rico sobre la política y también seguramente de lo que refieran en el podcast sobre México. En Argentina, el primer avistamiento del chupacabras que toma trascendencia ocurre en el otoño del 2002. En la provincia de La Pampa, que es una provincia que está, digamos, al sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Es el inicio de la Patagonia, podríamos decir, La Pampa. ¿Ok? Está, la capital de La Pampa está a unos 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Para que tengan una idea, es una provincia con muy poquita población y grandes extensiones de campo. ¿Ok? Es una provincia netamente agrícola-ganadera. En esa provincia se empezaron a encontrar animales a los que le faltaba la sangre, animales que se le encontraban agujeros en el cuello, tal como se había descrito en otros lugares, animales de vacas a las que le faltaba la lengua, algunos músculos, ligamentos y cartílagos de una mejilla, o sea que no parecían víctimas de abigeato ni de robo de ganado, o algunos a los que le faltaban ojos, oídos, el recto, hay que llevarse el recto, genitales, la quijada. Las incisiones no presentaban sangrado, el corte se veía limpio En como Sudamérica el quirúrgico. chupacabras tenía sotana, seguro. No, pero pará, No, espérate. tenía Sí, estaba más sádico el de ustedes, ¿eh? Sí, no mames. Sí, es que nosotros siempre vamos un paso más. Claro, sí. Y lo interesante es que esto ocurre en probablemente el peor año hasta el año que viene. El año que viene va a ser el peor año de Argentina, pero de los que ya pasaron, el año 2002 y sobre todo el otoño del 2002 es cuando pega con más fuerza y con más potencia la crisis económica producto de lo ocurrido a fin de 2001, cuando es la crisis social. Tenemos 5 presidentes en una semana. El sexto que asume, Eduardo Duhalde, está pasando su peor momento en el otoño del 2002. La situación económica, la situación social, la situación de desocupación es terrible, sobre todo en lugares como el interior del país. Hay muchísimo robo de ganado, entre otras cosas. La inseguridad está en un punto altísimo.
Y en ese momento aparece una noticia que cobra trascendencia nacional y que cobra una especie de contagio, porque enseguida se empiezan a encontrar casos de chupacabras en Córdoba, Santa Fe, es decir, se va a provincias más al norte, siempre provincias agrícola-ganaderas, pero que yo me acuerdo en ese momento pasa a ser la noticia más hablada en todos los medios de comunicación. Es cuando empieza el momento en el que empiezan las cadenas de noticias de 24 horas y todo eso. Y la noticia era el chupacabras y la gente que tenía miedo al chupacabras y los animales. Entonces, es muy interesante cómo el chupacabras pasa a tapar la terrible, por lo menos en la intención pública, la terrible situación política. Vos viste algo de eso también, Ana, ¿no? Sí, yo también, bueno, me puse a buscar patrones sobre el chupacabras, más allá de que sea latino, Sí. de que tenga... Cura el como mal de nosotros. ojo Sí. y bueno, ¿y qué más? Es latino, es nocturno, le gusta el desmadre. Es el un poco corsario. escandaloso. Ahora, güey. Tendría que tener unos brazotes igual que el corsario. Claro. El corsario. Pues yo lo que vi también es que me pareció muy, muy estremecedor, que sí es verdad que en Argentina como que los encontraron a los animales sin lengua, sin ojos, sin quijada, incluso sin dientes, y dije, órale, aquí no pasó tanto. Lo relacionaban con otra cosa que se relacionó en México también, que era que había luces en el cielo, como haces de luz en el cielo. Y de pronto aparecía el chupacabras. Esa es una conexión muy extraña que también surge en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y de hecho se retoma en una película que si pueden verla, por favor, véanla. Oye, que se llama Chupacabras, de 1996. Tienes que hacer algo, Román. Esto ya dejó de ser un caso aislado. Sea lo que sea que esté matando a la gente de este lugar, tienes que detenerlo cuanto antes. Tal vez el mito del chupacabra no sea tan falso como suponemos. Yo me acuerdo hay muchos- película. Yo me acuerdo Hay que, una película. que eso de las luces muchas veces lo relacionaban para decir que el chupacabras entonces venía de otro planeta, ¿no? Era extraterrestre. Pero Ajá. hay una razón por eso. Cuando empezamos a decir que esto empezaba a tomar fuerza y resonancia por el internet, al principio que empezamos la plática, resulta que a raíz de que, obviamente, pues todavía no está como está el internet ahorita, pero la gente que empezó a transmitir esta noticia, en su mayoría eran muchos fanáticos de ovnis y creyentes de teorías de conspiración. O sea, entonces sigue, sí, obvio. como que todo empieza a hilar, ¿no? La raza que necesitaba que se hiciera, que difundieran eso y pues transmitieran todos este tipo de mensajes que pueden ir cargados con ciertas cosas que ellos creen. Y me voy a agarrar de aquí O para sea, había un decir sesgo. que los Ellos ya extraterrestres estudiaban. existen, ¿no? Ya estudiaban Alien, dijeron es un alien. Exacto. Sí, como que lo mezclaron, ahí hicieron su mezcolanza, se hicieron como los de Puerto Rico, dijeron, no, pues yo sé esto y esto y conecta. Entonces Claro, crearon los monstruos que quisieron. Ahora, sí me parece interesante lo de Argentina. El boom en México en 1996. Los dos peores años en la historia moderna de México fueron 1995 y 1996. Ok. Económicos y políticos. ¿Y en Argentina crisis cuándo económica empezó? y política. En Argentina fue en el 2002. En el peor año económico. Bueno, fue lo del corralito, No, pues se fue caminando a Argentina. No, pero está buenísimo el paralelo que hace de cómo Sí. el peor momento político Son los es cuando momentos aparece críticos. el chupacabras. Claro. Sí, Claro. ese güey huele Cortinita la sangre de de humo. los políticos, más bien. No de los animales. Pero para ayudarlos. Es un gran relaciones públicas, porque vos sabés que hay algo que no sé si lo encontraste muy interesante, pero en uno de los animales que mutiló el chupacabras en Argentina, abajo del animal encontraron un celular, un teléfono celular. O sea que o el chupacabras usa teléfono o había sido una persona. Una de las dos posibilidades, ustedes quédense con la que Yo quieran. creo que el chupacabras tenía teléfono. Ya era una época moderna.
E incluso un periodista en Argentina, en este momento del 2002, entrevista a una persona a la que le habían aparecido animales y el tipo le confiesa que unos días antes alguien le había querido comprar un animal para un ritual tipo satánico. Entonces, seguramente alguien estaba impulsando al chupacabras como distractivo. Y vos decís 95-96 en México, 2002 en Argentina. Yo te puedo agregar que en Chile, una gran aparición del chupacabras una gran aparición del chupacabras es una frase terrible, pero una aparición muy notoria del chupacabras ocurre ya muchos años después, en el 2021, en la que de nuevo animales que aparecen con hoyos en el cuello, no le come la carne ni las entrañas, se ven las perforaciones a la altura del tórax, pero lo importante es el año 2021 en Chile. Fue un año de muchísima revolución social que lleva a los cambios de la Constitución, que lleva a la elección del actual presidente, las movilizaciones, no sé si se acuerdan de las movilizaciones estudiantiles, la preocupación por la financiación de la salud pública. En ese momento, justo en Chile, aparece el chupacabras. O sea, si uno sigue escarbando, sigue encontrando esa vinculación o esas casualidades. Vos también me decías, Ana, eso no lo tengo yo, que también aparece en el medio de reclamos por cuestiones de minería. Mineras. Sí, en mineras. O sea, como que en Chile ha tenido varios booms que yo no lo hubiera creído, pero creo que después de México, creo que Chile fue el país donde más tuvo auge el chupacabras y mercado. Ok. Me encontré, cuando hice la investigación, me encontré un sinfín de videos de Chile, de estos programas también de ufólogos y tal. Y ahí tuvo como su primer momento en los años 2000, en épocas que tenían problemáticas con comunidades mineras, industria minera, y también eran lugares así, muy desolados, desérticos, muy rurales. Ese es otro común denominador. Es un animal rural, ¿sabes? Que como que cala en comunidades pequeñas que son más cercanas, son más pequeñas, los chismes se esparcen más rápido y tienen temores en común. O sea, en una ciudad, pues algunos tenemos miedo de que nos roben, ¿no? Pero claro, otros, no sé, como que los miedos de ciudad no son iguales a los que tiene alguien que vive de borregos, que vive de sus vacas. Pues obviamente te da miedo que te maten a tus vacas. Claro, entonces siempre tiene muchos comunes denominadores. Yo sí lo estuve un poco analizando. No me clavé tanto en los otros países, pero dijimos, en algún momento vamos a tener que hacer ese análisis y seguramente va a tener un patrón. Y ese es el patrón del chupacabras. Claro. Aparecen momentos de crisis. Ahora, en América Latina siempre estamos en crisis. No entiendo por qué no viven normal, ¿sabes? Todos los días. Bueno, por eso tu Google Alert no se apaga nunca. Ahí está. Esa es la explicación. Sí, claro. Estamos en crisis todo el tiempo. Escúchame, Rob, y porque me parece que está bueno para darle una especie de cierre o de encaminar esto hacia la conclusión. Sí. ¿Por qué nos apasionan tanto este tipo de críptidos? ¿Y por qué? Porque entiendo que una persona, entiendo la utilización, entiendo que alguien de buena fe pueda decir, se cruzó por mi ventana este animal, como dijo esta mujer en Puerto Rico, pero enseguida que aparece eso, la tendencia de la gente no es, esto es tan loco, es, mirá lo que encontraron. ¿Por qué nos apasionan tanto estos bichos? Pues mira, varios de los puntos de por qué nos apasionan y por qué creemos y por qué los difundimos ya se tocaron, ¿no? O sea, necesitamos explicar todo, tener una explicación de las cosas nos quita el miedo a lo desconocido y pues tenemos ejemplos de que esto nos ha pasado por miles y miles de años. Por ejemplo, los monstruos de la Biblia, ¿no? Los monstruos marinos. Pues después nos fuimos dando cuenta que en realidad eran ballenas, no era tal cosa como un leviatán o algo así. O calamares. Ándale, cosas que ya ahora entendemos que son, ¿no? Pero pues a raíz de Bigfoot, de Nessie, del chupacabras, se ha creado toda una industria y pues en un momento se consideró como una posible rama científica que era la criptozoología. Y justo me encontré un artículo muy bueno de un paleontólogo que se llama Darren Naish, que explica que en realidad todo esto es 100%, como lo estamos platicando, un fenómeno cultural.
¿no? Él lo explica, pues porque hay negocio, para empezar, ¿no? Ese es uno de los puntos. Pues hay programas como ya nos explicaba Ana, que sucede que de esto viven, del amarillismo, de enseñar extraterrestres de papel maché en el Congreso. También explica que en realidad la criptozoología tiene poco de zoología, que por ejemplo los restos que parecen pertenecer a un animal nunca antes visto dejan de ser un misterio en el momento que un experto los examina. ¿No? Porque esto confirma que son Bigfoot o esas cosas, me imagino, ya sabemos que es claro, entonces ahí no, por ejemplo, un ejemplo del que habla este paleontólogo, un momento hubo un monstruo que tenía pico, pero parecía un mamífero y que no sé qué. Y él, al momento de examinarlo, se dio cuenta de que en realidad era un mapache, pero que estaba medio podrido, entonces solo se le veía el esqueleto de ciertas partes y pues era un mapache normal, pero la gente que lo vio le asignó las características que ellos creían que debería de tener un monstruo. Y pero vos sabés que hay una historia muy interesante de cuando se descubre el ornitorrinco, cuando la primera vez que llevan el ornitorrinco ese de día Australia, debe de haber sido una locura. Sí, creyeron que quien lo había descubierto lo había falsificado porque armándolo con distintas piezas. Y el ornitorrinco sí era real, pero pasaba tanto eso de que se falsificaban y se inventaban críptidos que cuando se presenta el ornitorrinco en sociedad, muerto obviamente, dicen, no, acá le pegaron el pico de un pato a un perro. Pero es que imagínate al güey tratando de describirlo, güey. No mames. Sí, miren, aquí tiene piel de castor. Ay, con esta aleta pica y es venenoso. No mames, qué pedo. Pero es que yo siempre digo, es mucho más lógico un unicornio o Bigfoot que el ornitorrinco. Claro, y el ornitorrinco sí existe. Entonces no es tan absurdo que la gente pueda creer en estos críptidos. Pero además hay un elemento más de lo que habla este paleontólogo que creo que va muy de la mano con lo que nos pasó con el chupacabras. Y es que él cuenta que allá en el 2019 se hizo un estudio sobre los reportes de 1688 monstruos marinos desde los 1600 hasta el 2019. Y una de las cosas que encuentra es que antes de 1850, la mayoría de los monstruos marinos eran serpientes. Pero por ahí de 1824 se descubre el plesiosaurio, dinosaurio sobre el que se basó el monstruo del lago Ness, y se populariza su existencia del 1840 al 1850. Entonces, a partir de esa década, todos los monstruos marinos empiezan a aparecer al plesiosaurio. Entonces, lo que indica este estudio es que parece ser que nosotros como sociedad le atribuimos características a los monstruos que conocemos. Y eso es lo que nos pasó con el chupacabras, ¿no? Teníamos en la cultura popular a los aliens y todo esto, entonces esas características le dábamos. Bueno, eso, Ana, tendría sentido de por qué, por ejemplo, en Estados Unidos se puede parecer un cánido porque hay tanto coyote que ataca, ¿no? Sí, se parece mucho a un coyote justo. Y por eso les decía, como aquí, como más como un tema, como un vampiro, algo medio judío cristiano. Claro. Pero es verdad, porque justo Benjamin dice que en esa época en la que Madeline hace esta descripción, estaba de moda una película que se llamaba Especies. ¿Se acuerdan de ella? ¡Claro! Y el monstruo era Natasha bastante Hedrich similar al chupacabras. Se transformaba en un... Sí, me acuerdo. No. Ahora, quiero decir algo como de esto que decíamos de los críptidos y tal. Haciendo de abogada del diablo, siento que también los seres humanos podemos medio equivocarnos y probablemente sí hay animales que no son descubiertos, ¿sabes? Totalmente. O sea, ahí entro en una... Ahora, probablemente viven justo en las profundidades del océano, pero sí creo que pues también estamos ávidos como de fantasía y de magia y por eso a veces caemos, porque decimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tenemos que saberlo todos los seres humanos? Entonces, ahí hay un espacio pequeño donde siempre podemos creer y entran estos seres mágicos
que otra vez, volviendo al principio, nos dan explicación a cosas, a hechos reales que sí existían estos animales muertos. Claro. Sí, y cosas más al... extrañas que el chupacabras hemos descubierto, ¿no? O sea, por ejemplo, el moho o el hongo en el que está basada la serie de Last of Us, sí existe ese hongo. O sea, no tiene la capacidad todavía, y es probable que no la tenga nunca, de hacer lo que hace la serie. Siento que nos estás mufando durísimo. Pero cuando ves lo que le hace a una comunidad de hormigas y vos te enterás que hay un hongo capaz de hacerle eso a las hormigas, para transformarlas a trabajar para ellos, vos decís, no puede ser que la naturaleza desarrolle esto. Entonces, ¿por qué podría no existir? El sueño húmedo de Salinas Pliego. La comunicación de los Cordyceps es una mamada, güey. Por eso yo digo... Está bien cabrón, güey. Lo que sabemos es que... Lo que sabemos es que... Claro, lo que sabemos es que no se encontró evidencia del chupacabra. Ahora, a lo mejor sí existe. Si existe, una de esos, yo pido, por favor, pongámosle otro nombre si existe. Sí, por favor. Pero lo que pasa es que, a ver, si fuera un animal que no... O sea, que no fuera un depredador en el mundo de los mamíferos, o sea, del tragavacas, tragachivos, probablemente podría ser más fácil pensar que sí existe, pero, güey, depredadores de ese nivel, para que no hayamos visto, güey, o sea, no mames, esas madres son muy exhibicionistas, los depredadores de vacas y de chivos. No atacan cuando nadie los ve. Seguramente tenemos tomas de todos ellos, incluso en la noche. O sea, es muy fácil verlos. Lo más probable es que no exista. La cuestión es más amplia hacia lo filosófico de no podemos estar seguros. Eso es lo que... No podemos asegurarlo. Déjanos ser filosóficos. O sea, en realidad el podcast no va mucho de si existe o no. Eso. Contanos, para ir cerrando, contanos qué quedó... ¿Qué es lo que la gente va a ir a escuchar? El podcast se llama Chupacabras. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar ahí? Contanos todo de eso para ir cerrando, por favor. Así se llama el Chupacabras. Pues es un viaje al México de 1995 y 1996. Es un viaje muy priista, porque vivíamos en un régimen priista en esa época, y entonces el PRI... lo coloreaba todo, por decirlo, y tenía injerencia en todo lo que sucedía en el país. Entonces, están metidos hasta el cuello con el Chupacabras. Es un viaje para mí como periodista en la forma en la que contamos las historias, la responsabilidad que tenemos acerca de las historias y de la agenda que existe, y cuando como periodista serio tendrías que parar y decir, oigan, ya no voy a pasar esto en la tele porque es una tontería. O cuando juegas un poco el juego de pregunta que en México los periodistas de la tele no se hacen. Sí. Exacto. Sí, no lo hacemos. Para mí fue un poco también analizar eso, ¿no? Como la labor periodística y hasta dónde llega el vínculo del periodismo con el poder y hasta dónde tenemos culpabilidad en que sucedan estos fenómenos mediáticos. Y hasta dónde en una sociedad creyente es mucho más fácil la difusión de este tipo de noticias, ¿no? Y una sociedad que le encanta el chisme, o sea, una sociedad que le gusta sentarse, que platica de estas cosas, que disfruta que además, sí la sociedad llevó al Chupacabras de un punto que era, me va a atacar y me va a comer, alguna parte de la sociedad. La otra siempre lo tomó como una sátira, y luego, la sociedad que lo acuña y dice, ay, qué bonito, y tiene alitas, y le vamos a hacer una playerita, ahorita que hablaban del merch. Y una copia. ¿No? Entonces, es muy raro también cómo funciona la sociedad. Al Chupacabras le deberíamos de poner suéter en diciembre, ¿no? Como a los perritos. Sí, sobre todo si anda por Sonora, por Chihuahua, se cae de frío. Sí, y no tiene pelo. Y no tiene pelo. Pero bueno, Ana, la verdad esperamos, ahora vamos a ponernos a escuchar el podcast. Muchísimas gracias. Sí. Y sos periodista, escritora, así que cuando tengas algo más o tengas ganas de venir a Herejes a hablar de lo que sea, desde ya que estás invitada, porque esto estuvo muy buenísimo. Estuvo buenísimo. Gracias. Así que cuando quieras, estás invitadísima al podcast de vuelta. Contanos dónde te encuentra la gente, tus redes y todo eso. Gracias por la invitación, yo encantada. O sea, sí, de esto luego, si quieren ya que salga el podcast,
podemos explorar otras partes que no quiero espolear, pero que no me dio tiempo tampoco de explorar en el podcast. Entonces, Buenísimo. me pueden encontrar en mi Twitter, soy @analunato. Y bueno, pues soy Ana Paula Tovar, por ahí estoy en Facebook, que es una red que ya casi no utilizo. Es y estoy en Instagram. Es el museo de lo que fuimos, Facebook. Eso es Facebook. Es el museo de lo que fuimos. Lo sigo teniendo porque siento que mucha gente todavía lo tiene y por de pronto te contactan por ahí y tal, pero la verdad es que no publico casi nada. ¿E Instagram no? En el Instagram lo tengo privado, fíjate la paranoia. Ese es el de la familia. Okay. La paranoia, pero yo creo que ya lo voy a tener que abrir. Y dejar de ser paranoica. Es que luego me la pasé investigando una teoría de la conspiración. ¿Cómo no quieren que sea paranoica? Claro. Ok. Se entiende. Bueno, las redes van a estar en la descripción también. Sí. Muchas gracias. Y nosotros 2023 es el año de Herejes en Patreon. Hay contenido Suscríbase para todo. O sea, tenemos las preguntas de Sin Libros a todos los invitados que hemos tenido. Tenemos contenido extra, tenemos lo que no queda en los episodios, tenemos todo lo que prepara Caro Hernández Solís para nosotros. En fin, suscríbanse y tenemos descuento para los shows. Para el show del 20 de enero en el Marqueteatro en la Ciudad de México hay descuento a partir del tier antidesmonetización, así que búsquenlo que está ahí. Las entradas para el show, como les dije, están en la descripción. Quedan pocas, apúrense, cómprenlas porque se van a quedar sin show. El de Querétaro ya se agotó. Jacobo Greenberg, ¿por qué México está obsesionado con Jacobo Greenberg? Hay como un punto de contacto con esto del chupacabra que veníamos hablando. Me di cuenta durante el episodio. Hay algún punto de contacto en por qué. Exacto. Porque nos pasa lo mismo. El Google Alerts de Jacobo Greenberg, desde que empezamos a escribir el guión, no se apaga nunca. Hay noticias de Greenberg cada 5 minutos. Así que hay un punto de contacto. Vengan a escuchar eso. La historia de Jacobo Greenberg, pero también por qué México está obsesionado con esa historia. ¿Y qué más, Corsario? ¿Hacemos algo más? Sí, hacemos muchas cosas más. Pueden ir primero a meterse al canal de YouTube de Herejes del Podcast, suscribirse, por favor, suscribirse a nuestras redes sociales, que ahorita las vamos a decir, y además comprar el merch de Herejes del Podcast en Chunchos MX. Por favor, estén al pendiente, porque ahorita me metí a ver los boletos del Marqueteatro y cada vez hay menos. Así que, me escriben mucho de lo de Querétaro, de que no, yo no sabía que había boletos. Bueno, es que no ves Herejes el Podcast. Póngase verga. Necesitas estar viendo. Entonces, pónganse chingones y pues nada, nos vemos en Querétaro y México. Eso. Así eso. es. Y cuando lleguemos a 50,000 suscriptores, cada uno de los 3 en Instagram, vamos a sortear 5 un chupacabras playeras de verdad. Y un chupacabras. 5 playeras y un chupacabras, sí. Va. Con suétercito y botitas para que no se queme las patas. Exactamente. Sí. Y para que me sigan, yo soy Vasco.hereje. El señor de la gorra para atrás es Bobby.hereje. Y el señor hermosísimo. Mamadísimo. Dijeron que era la persona más linda en la fiesta de casamiento de Carlos Vallarta. Hubo encuesta y determinaron que el hombre más lindo en el casamiento de Carlos Vallarta era el Corsario. Imagínense. Se fue. Él es Corsario.hereje. Así que, ¿y dónde nos encuentran al podcast, Bobby? Herejes el podcast de todos lados. TikTok, Facebook, Instagram, todos lados. Y listo, vámonos de aquí. Fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. Wow, bye.